Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Así piensan los mexicanos. Ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 38 minutos. El día de hoy, vamos a hablar con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, que ya está en la línea telefónica, lo cual, agradecemos mucho que se encuentre ya en este momento en la línea telefónica y que también nos platique cómo llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta aduana del segundo año de gobierno, que se llegará a la misma el próximo martes 1 de octubre. Adrián, deseo que te encuentres muy bien, que te encuentres con salud, bajo todos estos protocolos de seguridad que tenemos que estar cumpliendo. Adrián, te saludo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia, y como siempre con el gusto de estar con ustedes los sábados. Y pues sí, cuidándonos, Jaime, como todos lo debemos de hacer de manera sumamente responsable. Tenemos que estar actuando en este momento, no bajar la guardia de ninguna manera. Mira, Jaime, sobre esta llegada ya al segundo año de gobierno. Segundo año de gobierno. Segundo año de gobierno, ya 2 años, parece mentira en este momento, ya son casi los 24 meses de que él tomó posesión. Vamos a vernos todos nosotros, y tú como comunicador profesional que eres, el día lunes van a aparecer una gran cantidad de encuestas haciendo una evaluación, un corte de caja de los 2 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Exacto. Y esto pues podremos comentar todo el detalle, porque aparte de la aprobación, del índice de aprobación del desempeño del presidente, todas estas encuestas, incluida la de nosotros en Gabinete de Comunicación Estratégica, traerán muchos elementos que podrán ayudarnos a entender el porqué de esos niveles de aprobación que sigue teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que quise hoy compartir en estos minutos con tu audiencia, Jaime, es un poco un ejercicio de recordación a partir de la información que aparece en el sitio www.oraculos.mx, de cómo le había ido en estos primeros 2 años de gobierno si nos podemos ir a nuestra lámina número 2, Jaime, a todos estos presidentes. Puse estas imágenes para un contraste, nos están oyendo exactamente en la radio. Oye, y se sí. puede, Adrián, es válido porque se hace, Sí. pero se tiene que contextualizar los momentos, ¿no? No puedes comparar lo que sucedió en los 2 primeros años, por ejemplo, de Zedillo, con el tremendo golpe de la crisis que se generó, una crisis interna, por decisiones de política interna, que era hasta ese momento y durante muchos años, hasta este año, la crisis más profunda de la economía mexicana, a lo que pasó en los 2 primeros años del presidente Calderón o a los 2 primeros años del presidente Peña Nieto con el Pacto por México. Vaya, el entorno también maneja y juega mucho, ¿no?, en este tema. Definitivamente, Jaime, y lo interesante de esto es que las encuestas hechas en su momento, o sea, en cada uno de estos momentos se fueron haciendo encuestas, nos revelan cómo veía la población mexicana en ese momento exacto de la historia y en el contexto económico, social, político que ocurría, veía a cada uno de sus presidentes. Son fotografías de ese momento. Exactamente, son fotografías de ese momento. No se le ha preguntado a la persona usted qué piensa de lo que ocurrió con Ernesto Zedillo, ¿no? Porque imagínate ya cuántos años han pasado. Sí, Los que votaron por primera vez a los 18 años tenían cuando Zedillo, ya son ahorita personas, hombres. Yo creo que fue mi primera votación, Adrián. Ok, bueno, ya estamos. Y ni me acuerdo por quién voté. Exactamente, ya estamos hablando de que estás en esta generación de los 40 y tantos, quienes tenían 30 años en el momento de Zedillo, pues ya imagínate ya cómo están llegando tal vez algunos a los 60 años, así sí, claro. Que son diferentes generaciones, y por eso le hice esta invitación a la pregunta de que cada quien desde la radio y en lo que están viendo, es que piensen nada más en este momento rápidamente desde su perspectiva, y van a ver qué interesante. Es un ejercicio interno que los invito a hacerlo, no es porque traiga yo respuestas a esto, es qué fue lo mejor y lo peor que hicieron como presidentes, y cada quien va a traer en medida de su edad
y de lo que sepa una visión diferente de los presidentes, ¿sí? Y esto es bien interesante porque son percepciones. Ok, nos vamos rápidamente con la primera de las láminas comparativas, que es la lámina número 3. ¿Cómo estaba el porcentaje de aprobación a los primeros 2 meses? O sea, 60 días ya de gobierno. Y Ernesto Zedillo, como tú bien apuntabas, estaba batallando con aquel famoso error de diciembre, ¿sí? Y tenía un 42% de aprobación. Vicente Fox estaba pues muy bien, había sacado al PRI de los Pinos, 70% de aprobación. Felipe Calderón traía un 60% de aprobación, a pesar de que teníamos en ese momento los plantones, te recordarás, en la Ciudad de México, porque le habían robado, la elección se le había robado a Andrés Manuel López Obrador. Y Enrique Peña Nieto, un 54%, a pesar de que se hablaba ya del Pacto por México, un 54%. Y Andrés Manuel López Obrador, esto ya es una historia muy reciente, un 81% de aprobación. Abismada en sus 2 diferencia de primeros aprobación meses. en los 2 primeros meses entre Ernesto Zedillo y Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos a la siguiente, que es la lámina número 4. 10 meses después, esto es ya después de un primer año de gobierno, Ernesto Zedillo seguía batallando con un 38% de aprobación. Se habían estabilizado bastante, sí, exactamente, había bajado un poco. Bastante estabilizados los dos panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, con 65% de aprobación, un muy buen índice. Enrique Peña Nieto estaba en 47% de aprobación y Andrés Manuel había bajado del 81 al 68%. Hago la aclaración que toda esta información es la suma de múltiples encuestas que se hace a través de un sistema de modelación estadística que utiliza Oráculos. O sea, aquí están todas las encuestas. Sí. Déjame hacer una pausa. Ya, prepárate para el rato contestar en tu Twitter, ¿eh? Porque ya me imagino tu Twitter cómo se va a poner, y lo haremos con todo gusto, porque esta es la visión, digamos, es la suma, no es la suma aritmética, sino hay un trabajo estadístico de por medio de todas las encuestas que se habían incluido en el sitio de Oráculos, ¿sí? Entonces, así que estamos hablando de un primer descenso. Ahora, si tú no estás inventando nada, ni estás sacando toda esta esto información se encuentra, sí te escucho. No está sacando nada de ningún lado. O sea, todo esto es información pura y dura. Exactamente, es de www.oraculos.mx. Ahí pueden ver esto y pueden ver toda la metodología que se sigue para lograr este tipo de agregación de datos, ¿sí? Así que así estaban las cosas después de los primeros 12 meses. Ahora bien, Jaime, a los 23 meses, o sea, ahorita, ¿por qué 23 meses decidí cortar esto? Porque quisiera esperar a la agregación después del lunes, Jaime. Tú vas a dar cuenta en tus múltiples espacios de los resultados que salgan el lunes. El lunes casi todos los periódicos sacarán sus propias encuestas, diferentes portales, tendremos encuestas telefónicas, encuestas en vivienda, encuestas online, y vamos a ver cómo va a estar en este cierre del presidente. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de aprobación a 23 meses? Ya había superado un poco el terrible inicio Ernesto Zedillo, ya había llegado a un 50% de aprobación, había bajado Vicente Fox a un 56%, seguía el 65% Felipe Calderón, descendía Enrique Peña Nieto ya a 41% y el presidente a 23 meses, o sea, al mes de noviembre, ¿sí? Estamos hablando de un 60%. La siguiente gráfica, Jaime, si todavía tenemos ahorita un poquito de tiempo. Sí, tenemos bastante tiempo, Adrián, tenemos 10 minutos por delante, no te preocupes. Perfecto. Vamos a hacer y nos da tiempo de hacer alguna pequeña reflexión sobre esto. La siguiente lámina, la número 6, es muy interesante porque aquí lo que yo hice fue, a partir de estos datos, ver qué tanta ganancia o pérdida hubo de aprobación después de 23 meses de gobierno. Y como tú ya tienes la edad para recordarte del periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León, pues puedes ver que tampoco me des un llegue por ahí, ¿eh? Bueno, eres todavía un chamaco, pero que ya votó con Ernesto Zedillo Ponce de León. Y lo que tenemos es que a pesar de esos 2 primeros años también muy complejos en términos económicos, él logró revertir la parte de una aprobación muy baja, subirla hasta 8% en 23 meses, casi 2 años. Mira. ¿Qué pasó con la
diferencia de aprobación que tenía Vicente Fox al principio, con la que llegaba a 23 meses de gobierno, había bajado desde el punto de vista de la opinión pública mexicana 14 puntos porcentuales. Uf. Luego, ¿qué pasó? O sea, la llegada a la democracia a Fox se le fue en 2 años, en 23 meses. Ahí podríamos platicar mucho de qué pasó con Vicente Fox, o sea, ese gran cambio, aquel espíritu que inundaba a muchos mexicanos de que finalmente se había dado un cambio democrático, había salido el PRI después de décadas en el gobierno, parecía que poco a poco fue generándose un desánimo, que ya no bastaba aquello de ya sacamos al PRI de los pinos, sino que sí, claro. a pesar de todos los esfuerzos que pudiera haber hecho aquel gobierno con aquel gabinete que te recordarás, los medios decían, pues lo logró a través de headhunters, a través de una serie de cosas que eran innovadoras, pues a la vuelta de 2 años había descendido su nivel de aprobación de aquel con el que arrancó al que llegaba a la vuelta de 2 años con 14 puntos porcentuales. El caso de Felipe Calderón es muy interesante porque ya estábamos en plena guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada. Te recordarás que en su primer año la llamada el presidente Calderón exactamente lanza un operativo militar en Michoacán. Y a partir de ahí se habla y se hacía mucha propaganda, el gobierno de vamos a limpiar a México, había unos pósters muy especiales con el país completo lleno de pequeñas huellas de manos, todas de color rojo, etcétera. Entonces estamos hablando de que a pesar de todas estas cosas, el gobierno de Felipe Calderón había logrado ganar de cómo arrancó a cómo estaba llegando a los 23 meses de gobierno, con un 5% porcentual había mejorado. ¿Qué pasaba con Enrique Peña Nieto, que no había arrancado tal vez del todo bien, porque también recordarás tuvo muchos problemas en su arranque, a pesar, digamos, de la extraordinaria propaganda? Extraordinaria quiere decir en la cantidad que hubo y lo que se pagaba de publicidad para y lo que pasó en el Estado de México, ¿no? Como gobernador, pues. Exactamente, el Pacto por México y todas las reformas, ¿sí? O sea, todas las reformas, a pesar de todos esos esfuerzos, ya la ciudadanía estaba resintiendo un, digamos, humor social, un ánimo social que estaba haciendo que él perdiera 13 puntos porcentuales de cómo había arrancado a cómo estaba terminando en aprobación, en porcentaje de aprobación. ¿Y qué pasó con el señor Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente? Había entrado como recordará ahorita que lo dijimos con toda nuestra audiencia, con un 81% de aprobación a 2 meses de gobierno, Pero el desplome, de acuerdo a estas encuestas, que es la agregación no de una sola encuesta, sino de múltiples encuestas, tanto de casas independientes como de periódicos, como de los portales de internet que hacen encuestas, etcétera. Bueno, pues en este caso, tomando las de vivienda más las telefónicas, que son las que toma Oráculos, había descendido 21 puntos porcentuales. Todavía, si recordamos, es una cifra importante que da el 60% de aprobación, pero hay una pérdida de 81 a 60 puntos, lo cual nos habla de que es el presidente que en los 2 primeros años, en los primeros 23 meses de gobierno, ha perdido mucho. Muchos dirán, sí, pero es que él empezó con mucho, sigue todavía estando mejor a la vuelta de 23 meses de gobierno. Pero bueno, un hecho innegable es que evidentemente ha sido un arranque muy complejo, con grandes promesas de que se va a acabar la corrupción, con muchísimas acciones, pero también con un año, como tú lo has dicho constantemente, tan terrible con la pandemia y cómo se ha podido enfrentar esta pandemia. Así que este es muy importante porque la próxima semana vamos a tener a los 24 meses de gobierno. ¿Qué está pasando, Jaime? Vamos a ver si estas cosas se mueven, pero claro, lo más importante será que el próximo sábado, Jaime, pudiéramos platicar sobre las otras preguntas que se hacen. ¿Cómo se siente la gente en seguridad, en economía, en empleo, en todas las otras variables que se suman en el interior de la mente de cada mexicano para poder emitir una evaluación de cómo ve a su presidente? Pero esta lámina ahí se las compartimos con todo tu audiencia para que vean los efectos que registran las encuestas. Aquí no hay nada inventado, es simple y sencillamente un recuento de lo que piensa la gente en cada uno de sus momentos, ¿sí? Y nuestra última lámina, Jaime,
Oye, Adrián, y también a esto le puedes añadir ya como una situación de análisis del tema que ha utilizado el presidente de la República del periodo neoliberal y que era mejor, era peor estar en el periodo neoliberal que estar ahora. Vaya, este discurso que ha intentado posicionar dentro de la sociedad, pues también vemos que las cosas, los números ahí están, pues. Ahí están, Jaime, sí, exactamente. Una cuestión es que de repente nosotros en nuestra memoria tendemos a olvidar muchas cosas, pero yo quise traerles esto para recordarlos. O sea, a veces hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice: no hay nada nuevo, solo el olvido. Y se nos olvidan las cosas, Jaime. Se nos olvidan las cosas, y quien puede aprovechar ese olvido es que nos hace creer que las cosas fueron de una manera cuando no fue todo oscuro. Todo gobierno tiene luces y sombras. Todo gobierno, en todo periodo, tiene luces y sombras. No es posible nada más remarcar las sombras para traer tu propia luz, sino aquí lo que estamos viendo es que la población cómo estaba reaccionando ante las luces y las sombras de cada gobierno en su respectivo momento, Claro. Y no hay presidente que pueda salvarse de este juicio, de que todo tiene luces y sombras, todo tiene luces. Adrián, y sombras. nos queda un minuto. ¿Cuál sería la reflexión que haces? ¿Cuál sería la reflexión que hago, Jaime? Que la opinión pública siempre será interesante e importante estarla midiendo, independientemente de que ese espejo le guste o no le guste a quien se está viendo reflejado. Tenemos que seguir haciendo cada vez más y mejores encuestas, y tenemos que seguir viendo y ahondando en los otros números que están detrás de la explicación de estas barritas. Cómo están sintiéndose los mexicanos realmente, y también podremos acompañar esto más adelante en otra ocasión, Jaime, con los datos duros de otras cosas: Producto Interno Bruto, inversión extranjera directa, todas esas cosas que no gustan mucho porque se dice que son métricas neoliberales, pero las métricas no tienen ideología, Jaime, están bien hechas o están mal hechas. La invitación es a que veamos a las encuestas desde la perspectiva de lo que nos pueden dar, que es un espejo de lo que piensa el resto de los mexicanos, incluidos muchos de nosotros. Podemos estar de acuerdo o en contra de ellas, pero es necesario estarlas viendo, Jaime, y gracias por este espacio que me das todas las semanas para platicar de este tipo de datos. Sabemos que, además de que es muy ilustrativo lo que nos comentas, Adrián, sabemos tu pasión que tienes por la opinión pública, por esta manera tan didáctica de poner los puntos y los temas de manera tan sencilla y tan comprensible, y a pesar de ello, a lo largo del día seguramente estaremos visitando tu red social de Twitter, porque luego hay gente que piensa que esto es en contra o que es una consigna. Claro que no. Esto es lo que dicen los números y es lo que está pasando en la realidad. Si no la queremos ver, pues ya mala tarde por nosotros, ¿no? Así es, Jaime, pero ya estamos acostumbrados los que nos dedicamos a este ejercicio, que nuestras cifras pueden gustar o pueden no gustar, depende todo del color del cristal a través del cual pues sí. Jaime. Adrián, te abrazo y deseo que siga la salud en casa, contigo, con tu familia, y que la próxima semana ya platiquemos de la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica sobre estos 2 años. Cuídate mucho y fuerte abrazo. Exactamente. Muchísimas gracias. Igualmente, gran día a todos. Igualmente, mi queridísimo y siempre respetado y admirado Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. ¡Qué datos, ¡Qué datos! Vamos a la pausa, 3 minutos y ya a las 8. Recuerde que estamos en vivo esta mañana de sábado, es el 28 de noviembre del 2020.